Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Sergio Chico y estamos aquí en un nuevo vídeo más acerca del trastorno de la personalidad narcisista. Y hoy te voy a contar cuáles son las 5 debilidades de los manipuladores emocionales. Y pese a que este canal lo dedico expresamente al tema del narcisismo, he querido hacer este vídeo porque que es un poco más general, porque al final los consejos que voy a darte se pueden aplicar exactamente igual a narcisistas, a psicópatas, chantajistas o manipuladores emocionales sin ningún tipo de trastorno filiado como tal. Por tanto, creo que pueden servirte de gran ayuda tanto para si tienes una pareja actualmente como para las posibilidades que puedas tener en un futuro para poder identificar estos rasgos y saber cuáles son sus debilidades. Los manipuladores emocionales son personas que, pese a ser muy inseguras por dentro, al final lo que hacen es usar las debilidades y los puntos débiles de las personas que tienen al lado para conseguir ganar una posición de dominio, de poder, de control con respecto a las otras personas. Y cuando estamos hablando de manipulación emocional, pues bien, se da en aquellos casos en los que una persona trata de influir en el comportamiento de la otra persona para que al final se lleve a cabo o se cometa una acción que solo le interesa a la persona que está manipulando. Tenemos que diferenciar este comportamiento, o sea, la manipulación emocional, con la influencia social, que en este caso sí que sería sana, ya que se considera un comportamiento normal entre las personas y que forma parte de, al final, el dar y el recibir. Que al final es algo que es propio de todo tipo de interacción humana y socialmente bien constituida. Antes de seguir, quiero que te quede claro que normalmente convivimos con dos tipos de manipuladores emocionales. El primero sería los manipuladores pasivos. ¿Y cómo se presentan estas personas? Pues suelen ser personas que se presentan como ese tipo de persona que al final nunca confía en sus capacidades, en su talento, en lo que puede llegar a lograr o a conseguir. Este tipo de manipuladores son verdaderos pozos sin fondo que están constantemente demandando ayuda, atención y servicio por parte de los demás, haciendo incluso demandas imposibles, como por ejemplo, ayúdame a tener más autoestima o hazme feliz, responsabilizándonos así de esa insatisfacción crónica y esa infelicidad con la que viven. Y por otro lado tenemos a los manipuladores activos, que son esa gente que se presenta como con ese rol de salvación, que muestran esa falsa imagen de fuerza, de confianza, de seguridad en sí mismos, para al final lo que hacen es con esto darse valor y tratar de socorrer de manera compulsiva a personas que a su juicio son posibles víctimas. Dentro de lo que sería la manipulación psicológica puede haber todo tipo de comportamientos poco apropiados desde el punto de vista ético y social. Entre ellos podríamos destacar el conocer y utilizar las debilidades psicológicas de las otras personas para así poder identificar y usar estas debilidades con el objetivo de conseguir aquello que nosotros queremos conseguir. Tiene que quedarnos claro que quien de forma constante y reiterada ejerce la manipulación psicológica no siente ningún tipo de reparo si causa cualquier tipo de daño físico o psíquico a la persona, con el objetivo de conseguir aquello que se han marcado, y no les importa tampoco mostrar ningún tipo de crueldad para conseguir todo aquello que se proponga. Esto se da sobre todo en psicópatas o narcisistas, como tratamos en el canal, que aunque como te digo, puedes estar al lado de una persona que es simplemente un manipulador emocional, pero que además puede que presente algún tipo de rasgos de narcisismo, ya que ya hemos visto hasta la saciedad que el trastorno de la personalidad narcisista tiene que seguir una serie de criterios, pero esto no implica que no haya personas que tienen rasgos narcisistas que viven en nuestra sociedad. Si os interesa saber más sobre el tema de cómo son las personas manipuladoras, apartadas un poco del campo del narcisismo, podéis dejármelo en la caja de comentarios, y en un futuro, si veo que os interesa a unos cuantos, pues dedicaré otro vídeo a enseñaros cómo funcionan estas personas sin que sean narcisistas.
Pero bueno, ahora vamos a ver cuáles son algunas características de las personas manipuladoras y cuál sería el punto débil de cada una de estas características. La primera característica es la inmadurez. Son personas que viven atrapadas en una niñez permanente, son personas muy rencorosas, con muy mala fe, que están perdidos en un mundo de adultos que al final lo que hace es que les aterroriza porque no saben moverse en el mundo sano del adulto. Por tanto, una de las herramientas para combatir contra una persona manipuladora es presentar un alto grado de madurez. Son personas muy inestables. Otra de las debilidades de las personas manipuladoras es precisamente esa, la inestabilidad, ya que cuando sienten que las cosas se les van de las manos, que no pueden tener el control de la situación y al final eso también les hace volverse un poco paranoicos, entrar en ciclos tóxicos mentales, en bucles obsesivos y rumian con bastante frecuencia todos los pensamientos, todas las acciones, el por qué habrá dicho esto de tal manera, que habrá querido decir, tal, y al final esto lo hacen porque siente que no pueden controlar la situación y la inestabilidad es algo que, valga la redundancia, les inestabiliza mucho. Las personas manipuladoras emocionales buscan constantemente protección y control. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al final lo que tratan es de buscar constantemente a esa figura protectora que se haga cargo de precisamente eso, de esa inmadurez emocional que tienen. De ahí que oscilen entre esa admiración desmesurada que sienten hacia otra persona y las continuas e inevitables decepciones que a menudo suelen coincidir con esas fases de seducción, destrucción hacia la otra persona. Son personas muy rencorosas que jamás van a perdonar a quienes les decepcionen bajo su criterio y además sienten gran rencor hacia aquellas personas que descubren sus debilidades y sus limitaciones. Por tanto, el conocimiento de las técnicas de manipulación son la mejor arma para poder identificar cuando te están manipulando y contraatacar. El cuarto rasgo de una persona manipuladora es que carecen completamente de empatía, tal y como ocurre en el caso del narcisismo. Generalmente vamos a tratar con personas que tienen grandes dificultades para reconocer cuáles son los deseos o las necesidades o cuáles son esas experiencias subjetivas o sentimientos importantes para los demás. Además, las personas manipuladoras gozan de un alto grado de egocentrismo, lo que les impide ponerse una vez más en el lugar de la otra persona. En los casos más extremos de personas manipuladoras, como sería ya el narcisismo, la psicopatía, ni siquiera ven en los demás personas, sino que lo que ven son como medios o objetos que deben usar para poder conseguir aquellos logros o metas que tienen pautadas. ¿Cómo podemos combatir esto? Pues teniendo una gran autoestima y un autoconcepto fijado para no dejar que estas situaciones al final tambaleen nuestros cimientos. Y la quinta característica de una persona manipuladora es que tiene una baja autoestima. Otra de las debilidades de una persona manipuladora es que no tiene una autoestima sana. Es por eso que las personas manipuladoras requieren de una admiración excesiva. Conociendo esto, te diré que el arma más poderosa que podemos usar contra cualquier tipo de persona manipuladora, ya bien sea narcisista, ya bien sea psicópata, al final es la misma y es la indiferencia. No reaccionar absolutamente ante nada de lo que diga ni lo que haga, ni para bien ni para mal. Como te he dicho en otro post en mi libro, es dejar que el narcisista muera de hambre emocional. Bueno, no quiero acabar este vídeo sin recordarte una vez más que tienes derecho a ser tratado y tratada con respeto, a expresar cómo te sientes, cuáles son las emociones que estás experimentando en este momento, cuáles son tus opiniones, cuáles son tus deseos, tus necesidades. Aunque esto difieran de los demás, tienes derecho a establecer tus prioridades, a poner límites, a decir que no ante algo que te incomoda. Tienes derecho a establecer tus propios límites, a no tener que sentirte culpable por no agradar a otra persona. Y lo más importante es que tienes que recordar que tienes derecho a ser feliz, a ser tú. Bueno, espero que te haya ayudado este vídeo, que aprendas mucho de él, que te quedes con las 5 características de las personas manipuladoras y sobre todo cómo puedes combatirlas. Sin más, nos vemos muy pronto aquí en Todo Narcisismo y te mando un beso enorme. ¡Chao!